Buenos días. La voz de Jerez en el Evangelio de hoy. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos y del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Nuestra vida como personas, nuestra vida humana, siempre está en ese riesgo, siempre está, podemos decirlo, nuestra vida, nuestra salvación siempre está en juego, ante salvarnos o condenarnos, en permanecer en la oscuridad del pecado o volver a ese camino de luz, a ese camino de salvación que la Cuaresma que hemos iniciado nos propone y pone delante de nosotros. Es el domingo primero de la Cuaresma. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Domingo de las tentaciones o domingo de vencer? Donde encontramos precisamente esa luz en Jesús que nos permite no solamente reconocer nuestras tentaciones, sino que el mismo Jesús nos muestra y nos enseña cómo es que tenemos que enfrentar nosotros cada momento en nuestra vida las tentaciones que pueden presentarse diariamente y continuamente en nuestro caminar como cristianos. ¿Dónde encontramos la más fuerte tentación? Porque ya sabemos lo que significan las tentaciones. Ustedes ya lo saben, pues ¿cuántos años han escuchado este Evangelio? ¿Cuántos años se nos han explicado cada una de ellas?
Pero ¿dónde está la tentación más fuerte? La tentación más fuerte está dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro actuar, de nuestra conducta diaria, de nuestro proceder. Es donde vamos a enfrentar nosotros esa fuerte tentación que se puede manifestar de muchas formas, de muchas maneras. Es un enfrentarse con uno mismo. Es lo que nos enseña Jesús. Enfrentarnos a nosotros mismos. Allí está la lucha más difícil, la lucha más complicada. Ni siquiera es con el demonio, es con nosotros mismos. ¿Sí? A veces decimos, ¡ay, el demonio mismo! María Purísima. Eso es una mala expresión. Una muy mala expresión. Que digan de nosotros, mira el demonio mismo. Bueno, puede ser que sí, en algunas personas. Pero es muy triste y muy lamentable. Por eso decíamos, la tentación más grande y la tentación más fuerte está dentro de nosotros. Tentaciones hay muchas. Sí, tentaciones hay muchísimas. Y se manifiestan de muchas formas, de muchas maneras. Pero si nosotros no reconocemos, no aceptamos y no confrontamos o no enfrentamos, no tenemos la fortaleza de espíritu, no tenemos la voluntad suficiente para enfrentar esas tentaciones, entonces seguiremos cayendo una y otra vez, por más que le digamos a Dios, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué ponemos nosotros de nuestra parte para no dejarnos engañar? No dejarnos engañar, no dejarnos seducir como lo hace Adán y Eva según el relato simbólico que nos presenta el libro del Génesis. A la mujer, sí, al hombre, Adán y Eva, aquello les pareció apetecible y deseable. Así lo dice el libro del Génesis. Aquel engaño les pareció apetecible y deseable. La tentación se presenta siempre así, como algo aparentemente bueno, pero en el fondo siempre lleva una dosis de engaño, de maldad, de perversidad. Así se presenta la tentación. Y decíamos, nosotros muchas veces nos dejamos vencer, somos llevados, somos arrastrados por nuestras... Decíamos, porque no siempre tenemos esa fuerza de voluntad, no siempre tenemos ese espíritu atento y despierto para poder contrarrestar como lo hace Jesús como hombre contrarresta las tentaciones. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás. Pero se habla de un espíritu recio, de un espíritu firme, de un espíritu en Jesús con una gran voluntad y una gran entereza para poder hacer frente al tentador, poder hacer frente a las tentaciones que vienen y se presentan una y otra vez en nuestra vida. Podemos quizás identificar cuáles son esas tentaciones. Las tentaciones pequeñas no son tan difíciles, pero luego están las tentaciones más fuertes, las tentaciones más grandes, ¿verdad? Con aquel engaño
con aquella seducción, sí, con aquel placer, porque la tentación también lo primero que va a tocar es el placer. Y nos parece placentero, nos parece agradable, nos parece gustoso, apetecible, deseable, placentero. Pero es la forma del engaño, es la forma de seducción con la que se presenta de una u otra manera la tentación. Solamente en Cristo podemos encontrar la salvación, dice Pablo en la segunda lectura. Por un hombre nos vino la condenación, Adán, pero por un solo hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, por un solo hombre, Dios ha querido redimirnos, justificarnos y salvarnos. Si por un hombre vino el pecado, por aquel hombre Jesucristo ha venido la salvación. Y es el camino que nos propone el Evangelio, es un camino de iluminación. Dejar la oscuridad, dejar la noche de nuestras tentaciones, la noche de nuestro pecado, y poder ir inmersos, ir adentrándonos en esta luz que decíamos en estos días. El fin está allá, delante de nosotros está la salvación, delante de nosotros está la cruz, está la Pascua, está el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Allá delante de nosotros, allá está la salvación. Hacia allá vamos, hacia allá caminamos, en la medida que dejemos que nuestra vida se ilumine, en la medida que dejemos, en la medida que vayamos venciendo las tentaciones, en la medida que vayamos reconociendo cuáles son estas. ¿Cómo nos tienta el demonio? ¿Cómo nos tienta? Reconocer cuáles son esas formas, cuáles son esas seducciones, cuáles son esas maneras en las que el demonio nos seduce, caemos, nos perdemos y consentimos el pecado. ¿Cuáles son esas formas? ¿Cuáles son esas maneras? Y en esa medida, decíamos, en esa medida iremos venciendo. En esa medida iremos también nosotros haciendo a un lado las tentaciones y podremos nosotros llegar al final de este camino, al final de este camino de la Cuaresma, venciendo nuestra propia debilidad, venciendo nuestra propia humanidad, siendo conscientes de que nuestros pecados son muchos, nuestras ofensas son muchas, nuestra oscuridad puede ser mucha, pero en la medida que esa oscuridad se ilumine por Cristo Jesús, en esa medida habremos de vencer las tentaciones, como lo hace Jesús hoy en el desierto. Si Él ha vencido las tentaciones, entonces nos ha demostrado en su persona, en su vida, que no hay tentación que no pueda vencerse. No hay tentación que no pueda superarse, siempre y cuando lo hagamos desde Cristo Jesús, que nos ha alcanzado la salvación. Así sea. Caminemos juntos. Dios nos bendice.